Buenos días, soy Carolina Tomaso. Hoy vamos a hablar de la unidad 8, ¿sí? Que está compuesta por el sistema tegumentario, el desarrollo del sistema nervioso y en el área de genética la variación en la expresión de genes. ¿Sí? En el área de embriología la clase de hoy es malformaciones del sistema nervioso. Nuestro objetivo va a ser clasificar a las malformaciones del sistema nervioso central, relacionar su fisiopatogenia con la formación del tubo neural, explicar las principales manifestaciones clínicas, su diagnóstico y su tratamiento. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno con un grupo de malformaciones congénitas llamadas disrafias. ¿Qué es una disrafia? Es toda malformación ocasionada por un cierre defectuoso del tubo neural, del hueso, de la piel y o del músculo suprayacente. Las podemos clasificar según su localización en medulares y en encefálicas. Dentro de las medulares las podemos clasificar, ¿sí?, de acuerdo a su gravedad en espina bífida oculta y las espinas bífidas abiertas, ¿sí? Dentro de las espinas bífidas abiertas tenemos el meningocele, el mienomeningocele y la raquisquisis. A nivel encefálico tenemos el meningocele, el meningoencefalocele o encefalocele y la anencefalia. Vamos a empezar con la espina bífida oculta, ¿sí? Y en este caso se llama oculta precisamente porque no se ve, ¿sí? ¿En qué consiste esta malformación? En que la apófisis espinosa está bifurcada. ¿Por qué se produce esto? Bueno, si recordamos el origen embriológico de la apófisis espinosa, esta apófisis espinosa se formaba por la fusión de los esclerótomos dorsales al tubo neural. Bueno, al no fusionarse estos esclerótomos dorsales al tubo neural o su fusión es de forma incompleta, se va a producir esta apófisis espinosa bifurcada, ¿sí? Generalmente, en su gran mayoría, es a nivel lumbar, ¿sí? Y lo que vamos a ver en general, porque es oculta, ¿sí? La piel y el músculo están cerrados, por eso no lo puedo ver, lo que vamos a ver es un crecimiento de vello que se llama hipertricosis o una hiperpigmentación cutánea, mayor color a ese nivel. Con respecto a la clínica está bastante discutido, muchos autores consideran que es asintomática, mientras otros autores dicen que puede generar dolor. El tratamiento es kinesiología. Empezamos con las que son las espinas bífidas abiertas, es decir, las que sí vamos a ver, ¿sí? Y empezamos con la de menor gravedad, que es el meningocele, ¿sí? En este caso, el hueso y el músculo están abiertos, el tubo neural está cerrado, por lo tanto, protruyen las meninges hacia el exterior, cubiertos de una capa de piel, ¿sí? Una capa fina de piel. Protruyen las meninges hacia el exterior. En general, esto, bueno, es de tratamiento quirúrgico, y si no hay lesión, ¿sí?, de las meninges, una vez realizada la cirugía, no debería traer ningún tipo de inconveniente. Esta malformación, chicos, es fundamental que la conozcan por su altísima incidencia, ¿sí? Hablamos del mielomeningocele, ¿sí? En el mielomeningocele ya no solo protruyen las meninges, sino que también protruye la médula hacia el exterior. Acá tengo, el tubo neural está cerrado, pero el hueso y el músculo están abiertos, ¿sí? Al ser en este caso, lo que está protruyendo hacia el exterior es no solo las meninges, sino que también la médula, ¿sí? ¿Por qué les digo que es tan importante? Fíjense la incidencia, 1 cada 800 recién nacidos vivos, ¿sí? Y representa el 75% de casos de espina bífida. Por lo tanto, es una malformación frecuente en la población general y es la espina bífida más frecuente de todas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, piensen que la médula está expuesta a la accionar irritativo del líquido amniótico, ¿sí? Por lo tanto, se pueden lesionar, ¿sí?, filetes nerviosos. En general, el mielomeningocele se va a nivel lumbar, lumbosacro o sacro, ¿sí?
¿Qué va a tener este paciente? Y bueno, va a tener alteraciones neurológicas en los miembros inferiores, ¿sí? Alteraciones de sensibilidad y de motricidad en los miembros inferiores. Tenemos pacientes que pueden caminar con algún grado de dificultad leve y a pacientes que directamente no pueden caminar, ¿sí? Es los distintos niveles de gravedad. Cuando el mielomeningocele también compromete el área lumbar, voy a tener también alteraciones en el control de esfínteres con un riesgo elevado de infecciones urinarias y con posterior desarrollo de insuficiencia renal crónica, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, nosotros cuando orinamos es porque sentimos la plenitud de la vejiga, ¿sí? Sentimos que la vejiga está llena y lo que hacemos al orinar es evacuar completamente nuestra vejiga, ¿sí? Estos pacientes no tienen esa sensibilidad, no sienten que la vejiga está llena. Entonces, imagínense que la vejiga es como un balde de agua al cual yo le abro la canilla, ¿sí? Normalmente, si yo veo el balde lleno, ¿qué hago? Voy y lo vacío, ¿sí? En estos casos, no vacío el balde porque no lo siento lleno, entonces sigue juntándose orina. El balde va desbordando el agua, pero nunca llega a vaciarse. Acá pasa lo mismo, los pacientes orinan por rebosamiento, pero nunca se produce la evacuación completa de la vejiga. Por lo tanto, esto va a traer, por un lado, estancamiento de la orina con mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano e infecciones urinarias, y por otro lado voy a tener un aumento de la presión en las vías urinarias, con lo cual las infecciones urinarias no solo van a ser a nivel bajo, a nivel de la vejiga, sino que también van a ser a nivel renal, ¿sí? Van a tener infecciones urinarias altas, ¿sí? Pielonefritis se llaman. Y estas pielonefritis van dejando cicatrices a nivel de los riñones, zonas que ya no van a funcionar bien, y va a llevar a la insuficiencia renal crónica. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Bueno, lo que se hace es un sondaje vesical intermitente, es decir que 3 veces por día aproximadamente se produce el sondaje, ¿sí? Se realiza el sondaje y se evacúa completamente la vejiga, ¿sí? El sondaje, si bien en un primer momento se puede hacer por uretra, posteriormente piensen que si estamos canalizando la uretra permanentemente, se va a terminar lesionando, ¿sí? Por lo tanto, si bien en un primer momento es por uretra, después lo que se realiza es una talla vesical, que es un orificio a nivel de la vejiga, y se introduce la sonda a ese nivel. Bien, el tratamiento del mielomeningocele es siempre quirúrgico, ¿sí? La cirugía se puede hacer al nacimiento, pero también contamos con lo que es la cirugía intraútero, ¿sí? La cirugía intraútero lo que hace es disminuir francamente el riesgo de complicaciones posteriores, ¿sí? De daños a nivel de la sensibilidad y la motricidad de miembros inferiores, el compromiso de los esfínteres, ¿sí? Con lo tanto, la cirugía intrauterina es sumamente recomendable en estos casos. Y el grado máximo de disrafia a nivel medular es la raquisquisis, ¿sí? Acá el tubo neural está abierto, hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, las alteraciones neurológicas son severísimas y en muchos casos es incompatible con la vida. Acá tenemos la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Fíjense cómo también acá protruye la médula. Acá nuevamente los 3 tipos de patologías. Vamos con las disrafias encefálicas. La de menor grado es el meningocele, en el cual protruyen las meninges a nivel del cráneo, ¿sí? En general lo que vamos a encontrar es a nivel de lo que se considera línea media. ¿Qué se considera línea media? Bueno, toda la parte media, desde la nariz hacia la parte baja del cuello, ¿sí? Eso se considera línea media. Es de resolución quirúrgica y en general, si no hay daño meningio, tampoco trae grandes complicaciones. El encefalocele, acá protruyen las meninges y la masa encefálica, por lo tanto imagínense el daño al que está expuesto el encéfalo. Estos pacientes nacen con mucho daño neurológico, ¿sí? Convulsiones de muy difícil manejo, dificultades para la deglución, dificultades para el manejo de secreciones, y por lo tanto es bastante frecuente que se terminen aspirando tanto el alimento
como las secreciones, por lo tanto en muchas oportunidades requieren botón gástrico para alimentación y traqueostomía por el mal manejo de secreciones que tienen. Y por último, y el grado máximo de disrafia a nivel encefálico, es la anencefalia. ¿Qué significa anencefalia? Ausencia de formación de encéfalo. ¿Sí? ¿Por qué se produce la anencefalia? Porque no se cierra el neuroporo anterior. Recuerden que el día 25 debía cerrarse el neuroporo anterior. Si no lo hace, no se forman las vesículas encefálicas, por lo tanto no se va a formar el encéfalo. Como el encéfalo es un inductor sobre el mesodermo adyacente para que forme el cráneo, la anencefalia se asocia a acrania. Claro está que es completamente incompatible con la vida, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo podemos hacer por ecografía. Así que vamos a ver en una ecografía, vamos a ver el polidramnios. ¿Por qué? Porque recuerden que el líquido amniótico se reabsorbía a través de la dilución fetal y al no tener centro de la dilución, esto no va a ocurrir y por lo tanto se va a acumular. Y si yo hago un dosaje en el líquido amniótico de alfa-fetoproteína, lo voy a ver aumentado de tamaño, aumentado en número. El aumento de la altura uterina, que es por el polidramnios, ¿sí? El aumento de la alfa-fetoproteína en la ecografía y también de acetilcolinesterasa. Acá tenemos una imagen, ¿sí? Se llama fase de batracio, ¿sí? Fíjense cómo no hay cráneo y no hay encéfalo. Así se ve en una ecografía. Y por otro lado tenemos a la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Hay que aclarar que la hidrocefalia no es una disrafia. La hidrocefalia puede ser congénita o adquirida, obstructiva y no obstructiva, ¿sí? La que vamos a estudiar nosotras es obviamente la hidrocefalia congénita y su causa más frecuente es la obstrucción congénita del acueducto de Silvio, ¿sí? Acá tenemos una imagen normal en donde vemos acá en blanco el encéfalo y acá en gris los ventrículos laterales, ¿sí? Acá el cuarto ventrículo. Y acá vemos una imagen con un cerebro con hidrocefalia, en donde ven que los hemisferios están francamente, los ventrículos laterales están francamente aumentados de tamaño con una disminución de la corteza, ¿sí? Fíjense que la corteza va achicándose, ¿sí? Acá nuevamente tenemos pacientes con hidrocefalias leves que no tienen prácticamente síntomas hasta pacientes sumamente dañados. ¿Y qué podemos ver? Y bueno, lo que vamos a ir viendo es que va a llegar un momento que, si bien, recordemos que el cráneo de los recién nacidos no está completamente cerrado, tenemos fontanelas que son sitios por donde el cráneo va creciendo y las suturas, ¿sí?, que unen los huesos. Entonces, lo que vamos a ver es que en un primer momento, a medida que se acumula líquido en el sistema ventricular, esto va a ser acompañado con un aumento del tamaño de la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto no es infinito, entonces si se sigue acumulando líquido se empieza a destruir, ¿sí?, la masa encefálica, ¿sí? Por lo tanto esto va a producir convulsiones y el daño neurológico secuelar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya supera, ¿sí?, y no, la cabeza ya no puede seguir aumentando de tamaño y se acumula y se va destruyendo el tejido neurológico? Va a producir signos de que llamamos de hipertensión endocraniana, ¿sí?, vómitos, cefalea, la molestia de la luz. ¿Qué podemos hacer por estos chicos para que no sufran daño neurológico? Bueno, en cuanto hacemos el diagnóstico de hidrocefalia, lo que tenemos que poner es un sistema de derivación, ven, es esto que ven acá, que se conecta a los ventrículos laterales, va todo por dentro y se drena el líquido en el peritoneo, ¿sí? El peritoneo es el primer lugar de elección en donde derivar esta válvula. ¿Qué pasa? A veces el peritoneo después de muchos años se puede dañar y hay que buscar otro lado de derivación porque ya el peritoneo no puede absorber más. Y el segundo lugar es a nivel del atrio, de la aurícula, ¿sí? Entonces el sistema de derivación se llama ventrículo peritoneal o ventrículo atrial si va a la aurícula. Recordemos que obviamente primera opción siempre el peritoneo, ¿sí?
que es importante que recuerden, ¿sí? Este sistema es un cuerpo extraño, por lo tanto podemos tener dos problemas. Por un lado se puede infectar. Imagínense si se infecta, tenemos la infección a nivel de los ventrículos laterales directamente, ¿sí? Esto se llama pioventriculitis. Bien, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que sacar el sistema, tengo que conectar un sistema que conecte hacia el exterior, darle antibiótico aproximadamente por 3 semanas por vía endovenosa, y una vez que el líquido esté estéril vuelvo a colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ocurrir con este sistema? Se puede tapar, ¿sí? Entonces si se tapa no va a drenar y se va a empezar a acumular líquido, ¿sí? En un bebé lo que voy a ver es este aumento del tamaño del perímetro cefálico de la cabeza, pero un niño en donde ya se ha cerrado, o en un adulto en donde ya se ha cerrado y la cabeza no tiene capacidad para aumentar de tamaño, vamos a tener estos síntomas tempranos de hipertensión endocraniana: vómitos, cefalea, fotofobia, puede tener estrabismo, ¿sí? Y si no llegamos al diagnóstico y esto progresa, él lo que hace es, este aumento del tamaño de los ventrículos empuja al cerebelo hacia el agujero occipital, hacia el tronco del cerebelo. Eso comprime el centro respiratorio, el centro cardíaco. El paciente puede hacer un paro respiratorio y un paro cardíaco y fallecer, ¿sí? Previo a esto, entre los vómitos y el paro cardíaco, el paciente va a tener convulsiones, ¿sí? Por lo tanto, tenemos varios avisos de lo que le está pasando a nuestro paciente, pero hay que estar muy atentos. ¿Qué hacemos en este caso en donde solamente estaba tapado? Lo recambiamos, ¿sí? No hace falta el tratamiento endovenoso si no está infectado. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.